Solamente quiero decir hola. Dios nos bendiga, amados. Vamos a dejar a nuestro apóstol Sergio en el discipulado para aprovechar el tiempo. Y aquí vamos a dejar para hacer las... ¿Ya le explicaste las preguntas? Ya. Ahí le deja las preguntas y las vamos a ir, obviamente que tengan que ver con el tema, ¿verdad? No vamos a poner Apóstol Sergio, Chile juega contra Portugal. ¿Usted quién piensa que va a ser campeón? No pregunte, no haga preguntas obvias. Ya todos sabemos quién va a salir campeón. Amén, así que... Amén, así que vamos a recibir la enseñanza. ¿Sí? ¿Se conectó? ¿Ahí sí, Oscarito? Pues sí, se conectó, pero... ¿Y la otra? ¿Le pusiste las dos, cierto? La de arriba no, pero la de... Yo le voy a agregar la otra para que me tomen la actualización. Bueno, ok, no te das pena. Para que le agarre la actualización de acá. Tiene que ponerlo en internet para que le agarre la actualización del que... Ahí no tiene... No, ahora se la tengo que agregar. Bueno, ok. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Perdonen ustedes que nos pusimos ahí a conversar con los hermanos. Bueno, me comentaba el hermano Ronald y me invitaba para empezar esta noche platicando un poquitito acerca de escatología. Hagamos una oración y entremos a ese tema tan apasionante, pero también tan complicado al mismo tiempo, ¿verdad? Porque parecería que fuera una especie de... Mire, el hombre siempre ha tenido inquietud por los eventos del futuro. Siempre, siempre, siempre. Si ustedes miran a final de año, bueno, no sé cómo será acá, pero los periódicos de mi tierra sacan un horóscopo anual, ¿verdad? ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué dictadores se van a morir? ¿Qué artistas se van a casar? ¿Cuáles se van a divorciar? ¿Cuáles se van a volver transgénero? Y tantas cosas más, ¿verdad? Y porque el hombre tiene dentro de su interior la curiosidad, por decirlo así, de qué es lo que va a suceder en el futuro. Sin embargo, tenemos que partir, cuando hablamos de escatología, tenemos que partir que la escatología no es un estudio del futuro, sino que es un estudio del final. Es una gran diferencia. No es un estudio del futuro, sino que es un estudio del final. Debido a que nosotros vivimos en el final, entonces no es un estudio del futuro. Incluso podría ser un estudio del pasado. A ver si me doy a entender con esto. La Biblia dice cuándo empezaron los días finales. Dice cuando Job está escribiendo su gran prueba, dice: yo sé que mi Redentor vive y en el día final se levantará de las cenizas. Entonces él está hablando de la resurrección. Job fue el primer libro que se escribió de toda la Biblia. Se escribió incluso antes que Génesis. Pero el orden, pues después vino el Pentateuco y Moisés, desde luego, le fueron reveladas las cosas que pasaron desde la creación. Pero el que primero escribió fue Job. Y Job describe de una manera impresionante eso, ¿verdad? Describe que iba, y mire, qué tremendo, porque no describe que, ya vamos a orar, pero espérenme un rato, ¿verdad? Job no describe que el Señor iba a morir en la cruz necesariamente, sino que el Señor iba a ser quemado, que iba a bajar a los infiernos, porque dice: se levantará de las cenizas. Eso es impresionante para mí. Entonces, en el momento en el que Job está diciendo, en el día final se levantará las cenizas, si lo dijéramos en griego, diría en el día escatos se levantará de las cenizas. ¿Cuándo sucedió eso? Hace 2000 años. Entonces el día final empezó hace 2000 años.
Luego, cuando viene el bautismo con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, Pedro se para y dice, estos no están borrachos como vosotros creéis, sino que esto es descrito por el profeta Joel. ¿Será que en los días finales derramaré de mi espíritu sobre toda carne? Entonces, cuando hablamos otra vez, ¿será que en los escatos, en los días escatos, derramaré mi espíritu sobre toda carne? Entonces ya hay dos evidencias de que el final empezó hace 2000 años. Es decir, para nosotros el estudio de la escatología tendría que ser estudio del pasado, del presente y del futuro. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es que cuando hablamos de escatología no estamos hablando del futuro solamente, sino que estamos hablando del pasado, presente y futuro. Ok, a partir de esta gran realidad, ¿qué pasó? ¿Se logró algo? ¿No? Se actualizaron. Déjame ver. Vamos a ver si. Ok. Muy bien. Creo que esta era la. Vamos a ver. Bueno, sí, no se puede y vamos a tener los versículos de otra manera. Vamos a ver. Sí, aquí está. Sí, gracias, hermano. Muy amable, sí. Entonces les estaba diciendo que ya le vamos a entrar. Tengo dos promesas. Ya vamos a entrar y ya vamos a orar. Pero ya estoy conversando con ustedes. El tiempo va corriendo también. No se preocupe. Este es uno de los graves problemas que tenemos cuando hablamos de escatología, porque hay mucha gente que siempre refiere las cosas para el futuro. Por ejemplo, cuando se hablan de los sellos, muchos piensan que la gran tribulación empieza con el primer sello. El primer sello, el jinete que va montado en el caballo blanco, que ese es el anticristo y que entonces es el inicio de la gran tribulación. Pero no es así, lo vamos a ir demostrando poco a poco, pero siempre sentando la premisa basada en la Biblia, que la escatología es estudio del día final, escatos final. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros, ilumínanos, Señor, bendícenos con un espíritu de revelación. En el nombre de Jesús, una revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, venga para que podamos entender la plenitud del equipamiento que tú traes para nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, siguiendo en este orden de ideas, yo lo que quisiera hablarle, basado en esto, es de las venidas, no de la venida, sino de las venidas del Señor. Todos nosotros, y ahorita vamos a ver con los versículos bíblicos, porque tenemos que ponerle pie de imprenta a todas aquellas cosas que afirmemos desde un púlpito como doctrina. Tenemos que comprender, para empezar, que el Señor visita su creación. Él hizo la creación y Él visita la creación. Y entonces hay algunas cosas que a veces las hemos leído muy superficialmente, y eso hay que detenernos. Yo le digo a los hermanos que yo no soy amigo de leer la Biblia en un año. Yo creo en leer la Biblia durante toda la vida. Es decir, a mí, si algún evangélico viene y me dice que él no ha terminado de leer la Biblia, pero que la lee todos los días, yo lo admiro. Pero si alguien viene y me dice, yo me leo la Biblia 3 veces al año, pero no le saca el jugo que tienen que sacarle, pues no lo admiro. Y es que si ustedes se ponen a estudiar, miren, ustedes hacen la prueba, a estudiar, y empiezan en Génesis, a veces no pasan del capítulo 4,
o el 5, o quizá el 6. Si se ponen a estudiar Apocalipsis, le pasa lo mismo a uno. Claro que si uno la lee solo así, pero si uno la estudia, es difícil. Es más o menos como entender genética, el genoma humano. Lo descubrieron en 1990, y esta es la época, 27 años después, cuando todavía ni siquiera saben muchas de las cosas profundas que tiene la genética. Así es el Evangelio y así es la Biblia. Entonces, creo que hay que leerla detenidamente. Y yo quisiera ponerle algunos versículos para conversar esto. Recuerden, estamos hablando escatología. Escatología, que es presente, pasado y futuro. San Juan 16:27, esta Reina Valera de 1989 dice: yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo. Punto y coma. Aunque sabemos que la puntuación no estaba en ese momento, pero mire la idea que da. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ese otra vez dejo el mundo, pues es obvio que está diciendo el Señor: yo ya he dejado este mundo en otras oportunidades. Entonces de aquí podemos tener una deducción bíblica. Si Él ha dejado otra vez, si Él había dejado otras veces el mundo, quiere decir que ya había venido. O sea, que no es la primera vez que Él venía. Sí, pero se lo voy a corroborar con otros versículos. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Vine, me presenté y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Solo quiero hacer una aclaración acá. Obvio, las veces anteriores que vino, no había venido con carne y sangre. No había venido así, pero sí había venido. ¿Por qué no había venido con carne y sangre? Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, me parece, en el capítulo 2, perdón, dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eso somos nosotros, participamos de carne y sangre. Fíjense qué interesante esto. Nosotros participamos de carne y sangre cuando nacimos, pero ya éramos hijos. Porque así lo dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre para matar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, hubo un momentito en esa línea de tiempo en que a Él le fue dado precisamente cuerpo, carne, sangre y huesos para poder venir. De esa manera no había venido antes, pero sí había venido. Wow, eso son otros 20 pesos, pero bueno, mire pues. Ahora, esta es una Biblia también antigua, no es rara, es una Biblia antigua. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser o estar en los millares de Judá, de ti me saldrá, futuro, el que será Señor en Israel, futuro, y sus salidas son desde el principio, desde los días de los siglos. O sea que Él había tenido varias salidas. Por eso la palabra salidas acá es bien importante para mí. Sus salidas son desde la eternidad, dicen algunas versiones, desde el Olam. Y ahí podemos entender que el Olam puede ser un lugar y no solamente un tiempo. Un lugar que se llama eternidad. Ok. Pero el asunto que yo quiero resaltar acá es que Él había salido muchas veces, había salido muchas veces, había salido muchas veces, había salido muchas veces.
Y según el versículo anterior, había llegado a la tierra y se había ido. Había llegado y se había ido. Eso es terrible. Y lo tenemos que entender. Ok, otro versículo así rapidito. Mire este. Judas capítulo 1, versículo 14. Acerca de los mismos, aquí está hablando de unos tipos que siempre causan división, pero ese no es el énfasis. Solo es una referencia que quiero hacer. Acerca de los mismos, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, o después de Adán, diciendo: he aquí el Señor vino entre sus santos millares. Entonces paremos. ¿Cómo así? Enoc no está diciendo: he aquí el Señor vendrá. Aquí Enoc lo que dice es: el Señor ya vino. ¿Pero cuándo lo dijo? Pues eso ya no lo dijo hace 2000 años. No. Eso lo dijo hace casi 6000 años. Enoc se levantó y dio una profecía, porque usted debe comprender que una profecía puede contener varias cosas. Puede contener proyección del futuro, del presente y también del pasado. Y en ello va la palabra de ciencia, palabra de conocimiento y la profecía. Es decir, una persona puede, mientras está profetizando, puede decir: yo te veo triste, presente. Tu tristeza proviene de que cuando eras niño te sucedió tal y tal y tal cosa, pasado. Pero yo te digo que el Señor en el futuro te va a dar tal cuestión. Son elementos de tiempo, presente, pasado y futuro. Muchas veces Dios permite que esto suceda para que nosotros creamos más fácilmente a la profecía. Porque mire, si a usted alguien se acerca y le dice: Dios te dice que vas a ser un gran ministro de Dios. Gloria a Dios, de usted yo lo recibo por la fe, ¿va? Pero si te dice: hoy en la mañana tú estabas pensando tal y tal y tal y tal cosa, que no servías para nada, que no se te queda la Biblia, y eso venías pensando en el camino, te está hablando del pasado, pero real, que tú sabes que es así. Pero Dios te dice que vas a ser un gran ministro. Entonces les fortalece más el conocimiento del pasado, de lo que está sucediendo en ese momento y del futuro. Entonces esto es profecía bíblica. Él está diciendo, hermano, no, que está diciendo que él ya vino. Y cuando lo lee más detenidamente, se da cuenta que Enoc dice que vino e hizo un juicio. Cuando usted lo lee, dice que el Señor vino entre sus santos millares. No sé si pudiéramos leer el siguiente versículo, si alguien lo tiene a la mano para no salirme aquí de la presentación. Sería el 15. ¿Tú lo tienes? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está. Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente. Va. O sea que, gracias hermano, o sea que primero él dice, Enoc dice que el Señor ya vino y ejecutó un juicio. Eso es lo que está diciendo ahí Enoc. Pero Enoc vivió hace 6000 años. Bueno, todavía está vivo, pues, pero cuando profetizó, la profecía fue hace 6000 años. Y entonces está diciendo, ya vino el Señor y ya hizo un juicio. Hizo un juicio sobre los malvados y los destruyó. Y aquí tendríamos que decir eso. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Porque Enoc fue anterior a Noé, así que no puede estar hablando del juicio de Noé. Tuvo que haber sido antes. Por eso a mí me interesa mucho que entendamos que escatología, es pasado, presente y futuro, pero para poder entender un poco el futuro, tenemos que entender el presente, pero también el pasado. Incluso la gente dice que los que no entienden su historia
están condenados a repetirla. Aún ellos, lo humano, así dicen. Entonces miremos, ¿cuándo fue ese juicio que dice este hombre? Lo describe la Biblia en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando leemos contextualmente con Isaías, solo quedémonos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí quedémonos. Ahora lo leemos contextualmente con Isaías y dice: Dios creó la tierra y no la creó vacía. Así dice la Biblia. Entonces en el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero un momento, si Dios no creó la tierra ni desordenada y vacía, y el verso 2 dice que estaba desordenada y vacía, tuvo que haber pasado algo en donde la desordenaron y la vaciaron. ¿Y cuándo fue que la desordenaron y la vaciaron? La profecía que dijo Enoc. He aquí, de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino tiempo pasado el Señor con sus millares de santos para ejecutar juicio. Entonces eso ya pasó. Ahora aquí viene otra cosa. A ver, hermano, para mí es apasionante, ¿verdad? Porque ahora resulta que Eclesiastés dice que no hay nada nuevo, que todo lo que es ya fue, que todo lo que será ya fue en los siglos anteriores. Bueno, mejor se lo voy a leer, hermano. De paso voy a ver si encuentro el otro versículo de Isaías. Me parece que es Isaías 45:10, pero no recuerdo exactamente, donde dice: Dios no creó la tierra vacía. Ay, papito lindo, hazme favor de ayudarme. ¿Qué era lo que le iba a corroborar? ¿No se acuerda? A Eclesiastés. Miremoslo pues. Vamos a ver. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Mire el verso 8. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso será. No, yo no estoy sacando un conejo de un sombrero. No me estoy sacando un as de una manga. Está en la Biblia. Y dice: no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Y que se pueda decir, mira, esto es nuevo. No, en otras palabras, ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre las que vendrán después. Esto quiere decir que también la misma humanidad y la misma creación. Porque aquí tengo que decirle algo, ahora que digo humanidad y creación, porque ese juicio no fue sobre humanos. Ese juicio fue sobre humanoides. Ese juicio destructivo no fue sobre humanos, porque los humanos empezaron en Génesis 1:28. Ese juicio fue sobre humanoides. ¿Quién era la cabeza, el gobernante? Satanás. Eso lo dice Ezequiel, Isaías y los Salmos. Mire, me fui demasiado atrás y yo que lo que quiero es hablarle es de adelante, pero espéreme un rato. Entonces, dice la Biblia que Satanás nunca le abrió tiempo pasado. Otra vez, eso es bien importante que nosotros analicemos los tiempos de la Biblia. Nunca abrió, no dice que nunca abre, sino que dice que a sus prisioneros nunca le abrió la cárcel. Entonces Satanás era el que tenía el control de la tierra. Por eso es que Dios le dice:
tú querubín cubridor perfecto eras. En el huerto de Dios estabas. O sea, él estaba en el huerto de Dios, después ponen al hombre en el huerto de Dios y después ponen a Cristo en el huerto de Dios, en el huerto de Getsemaní, para recuperar por medio de su sangre y sufrimiento el huerto para nosotros. Pero ese huerto ya estaba desde hacía mucho tiempo. Mire, yo tendría que hablarle del futuro, pero como ya le dije que escatología no es futuro, entonces le estoy hablando un poquitito del pasado para que entendamos lo que viene. Bueno, lo que vino y lo que vendrá. Eso es lo que necesitamos. Ay, ayúdame, Padre Santo. Entonces, como que Dios pone una amnesia en la humanidad que poco a poco se va recuperando. Padre Santo, se me vienen unos pensamientos bien cardíacos. Yo creí que iba a hablar de otra cosa aquí. Pero es que fíjese que todos nosotros tenemos memorias distintas. A ver, dentro de nosotros mismos tenemos 3 memorias. Usted es espíritu, alma y cuerpo, indiscutiblemente. Según 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, que todo vuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, si usted es espíritu, alma y cuerpo, y usted no es un cuerpo con espíritu, sino que es un espíritu con cuerpo, entonces su espíritu es un ser individual, que existía antes de que existiera su cuerpo y su alma. Ese tiene una memoria, de la cual la Biblia dice que aprendimos en la escuela del Padre. ¿Quién aprendió? Mi cuerpo no había nacido en la escuela del Padre, mi alma tampoco. Si mi alma nació cuando el esperma de mi padre fecundó el óvulo de mi madre. Ahí empezó mi alma. Pero yo ya era. Por eso le dije que Hebreos dice, hermano, perdón, me estoy dando a entender, o mejor pastor, regreso a la samaritana. Es que a veces me da pena que yo oigo unas cosas que algunos hermanos dicen, este hombre sí está loco. Y guardando las distancias con el apóstol Pablo, pero a él le decían lo mismo. Las muchas letras te han vuelto loco, le dijo Festo, hermano. Bueno, pero entonces fíjese, pues usted tiene una memoria que es su espíritu, de su espíritu. Pero usted no se recuerda de muchas cosas. Aunque a veces tiene algunos chispazos. ¿Y sabe cómo le dice el mundo a eso? Déjà vu. Esto yo ya lo viví, dice usted. O yo como que, pero cabal, este momentito yo ya lo viví. Usted tiene una memoria en su espíritu. También tiene una memoria en su alma. Esa memoria en su alma puede ser afectada por ancestros, pero ya no es su espíritu. Los bandidos esos de Hollywood se echan unas fumadas, hermano, que uno dice, ¿de dónde sacaron estos bandidos? Yo sé que usted es súper consagrado, cristiano, nacido de nuevo, con los 5 ministerios, los 12 frutos y 18 dones, y que no mira televisión, ni va al cine. Pero no sé si alguno en algún momento de debilidad y carnalidad ve una película que se llama El credo de los asesinos. No estoy recomendando. Pero ahí apelan, en la trama de la película, apelan a la memoria ancestral que puede tener el alma de un hombre que vivió hace 500 años y que en uno de sus descendientes
llega la memoria así hasta atrás para que él se recuerde de lo que hacía su ancestro de hace 500 años. Pero en base a la ciencia. ¿Y sabe qué es lo peor? Que yo sí creo que eso existe. Ay, no, Pastor Ronald, ¿por qué no invita a otro hermano? Porque este nos va a venir a hablar de energías. No. Mire, hermano Sergio, va a decir alguien por ahí, recuérdese que es escatología. Calma, ahorita voy. Ya estoy hablando de escatología, por eso le dije presente, pasado y futuro. Yo no sé si usted sabe cómo actúan, cómo se va creando la resistencia bacteriana a los antibióticos. ¿Perdón? Van mutando, dicen. Pero va mutando ¿en base a qué? Ya conoce el antibiótico. Por ejemplo, la penicilina es el mejor antibiótico que jamás existió. Buenísimo y de amplio espectro. Pero ¿qué pasó? Se usó tan indiscriminadamente que las bacterias que morían, fíjese usted, las bacterias que morían dejaban en su memoria genética quién las había matado. Entonces las próximas generaciones, lo estoy diciendo en mi idioma profano en cuanto a la ciencia, ¿verdad? Entonces las bacterias que venían después traían ya una memoria de quién había matado a su ancestro y de una vez traían una resistencia a tal punto que no sé cuántas generaciones de bacterias tienen que pasar para que se olviden de la penicilina. Por eso es que los laboratorios están constantemente inventando que ahora tal cosa, que ahora una cefalosporina, que ahora una amoxicilina, que ahora no sé qué cosa, por esa misma causa. Bueno, entonces usted tiene una memoria de su espíritu y tiene una memoria de su alma, pero también tiene una memoria de su cuerpo. Igual que las otras. Por ejemplo, usted no se acuerda qué hizo ni qué le hicieron cuando tenía 1 año de edad. Pero se lo hicieron. Usted tiene que referirse a su mamá y a su papá para decirle: papá, ¿qué pasó cuando yo tenía tanto tiempo de edad? Y él le cuenta la historia, pues usted no se acuerda. Entonces ahora viene Dios y hace lo mismo. Borra la memoria y nos la va trasladando con recuerdos de lo que pasó. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? ¿Sí? Gloria a Dios. Usted me podría decir 3 cosas para las que vino el Espíritu Santo. Son un montón, pero 3. Platiquemos. Redarguir, consolar. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí o no? Por ejemplo, usted le puede decir a un pecador: usted es un adúltero. Y él le va a decir: no, usted no es adúltero. Lo que sí es normal. Mi mujer llegó a 50 años de edad y yo la cambié por 2 de a 25 y ya. Sí, le va a decir: eso es normal. Pero él sabe que es malo. Yo no sé si aquí permiten los vidrios, los cristales, no sé cómo les dicen, polarizados. ¿Sí los permiten? Hay que tener un permiso. Bueno, en Guatemala sí los permiten desde hace mucho tiempo, pero ahora todos los polarizamos por causas de seguridad, no tanto por el sol y los rayos ultravioleta B ni nada, sino que por seguridad, para que los sicarios no miren quién va adentro y si va acompañado, solo, qué sé yo. Hasta enfrente lo polarizan. Bueno, pero hace muchos años no, solo lo polarizaban aquí dirían los pololeros. No sé si estoy diciendo, nosotros allá decimos los traideros, los que andaban con otra mujer. Los infieles, porque se iban a meter a los hoteles de paso, pero no querían que supiera quién iba adentro.
O sea, ellos eran pecadores, sabían que estaban haciendo algo malo, pero no los había convencido el Espíritu, pero sabían que estaban haciendo algo malo. Hay una gran diferencia entre saber y tener revelación. Esa es otra cosa. El ladrón en la cruz sabía que había hecho algo malo. Los dos sabían que habían hecho algo malo. Bájanos de la cruz, si eres el Hijo de Dios, bájanos a los dos. Y de repente le cae la revelación a uno, y ese uno le dice: cállate, nosotros estamos aquí porque hicimos algo malo. Revelación. Hace un ratito él estaba insultando al Señor, ahora él sabe que él es un ladrón. Entonces el Espíritu Santo viene para todo eso, ¿verdad? Pero hay una cosa que trae el Espíritu Santo, que dice la Biblia: cuando venga el Espíritu Santo, Él os recordará todas las cosas. Ay, ay, ay. Entonces, lleno del Espíritu Santo, también le traen los recuerdos de cosas que sucedieron antes, pero no a nosotros, a la humanidad. Eso es lo que estamos hablando ahorita, y ahí está en la Biblia. Ok, me salgo ya de ese gran lío, hoy sí, y me voy al futuro. Como lo que pasa es que en la escatología uno se lo lleva el Señor así, y mira el pasado, el presente y el futuro, y no hay tiempo. No lo hay. Eso le pasó a Juan. Se lo llevaron en el libro de Revelación o Apocalipsis o Apocalipsis, como usted le quiera llamar, y él vio cosas que no han pasado y las vio como que ya estuvieran realizadas. Él las vio como que fueran en el pasado, pero todavía faltaban en el futuro. Vi 144,000 de pie en el monte Sión. Estos ya los vio como que ya estaban finalizados. Por eso es que Dios así nos mira. Los que antes conoció, a estos predestinó, a estos llamó, a estos justificó y a estos glorificó. Nosotros no estamos glorificados, pero Dios desde la eternidad ya nos mira glorificados en nuestro futuro. Bueno, pero entonces volvamos a... Regreso. Entonces, por lo tanto, quiero parar un poquito y entonces hablar. Ya vino el Señor hace 2000 años, pero ahora sí con carne y sangre. ¿Cuál era el propósito? Pagar nuestro pecado. De otra manera no lo hubiéramos podido hacer nosotros, jamás de los jamases. Ahora fíjese pues, ahora miremos futuro. Así como han habido varias venidas, entonces en el futuro tienen que haber varias venidas. En el pasado hubo varias venidas, en el futuro habrán varias venidas. Si no entendemos esto, nos vamos a quedar esperando algo que tal vez ya lo estamos viviendo. Entonces miremos esto, Hebreos 12:14, esto siempre lo hablamos. Dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces esa es una venida. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Repito, esa es una venida de las muchas venidas, que es, yo le llamo a esta venida la venida secreta. Le voy a leer el otro y después regreso a Hebreos 12:14 en un momentito. Apocalipsis capítulo 1 verso 7. He aquí viene con las nubes, dice la Biblia de las Américas. No dice que viene en las nubes, sino que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermano, perdone, pero aquí me surgió un montón de inquietudes a mí.
La primera es que, la primera, y que la hemos conversado con algunos de ustedes en algún momento, es que aquí dice que nadie verá al Señor y pone un requisito. Y aquí dice que todos le verán y no pone requisito. Entonces, ¿cuál de los dos versículos es el adecuado? ¿El primero o el segundo? ¿O serán los dos por dos diferentes venidas? Entonces es obvio para mí que esta es la venida secreta. Tiene un requisito. Tenemos que en primer lugar buscar la paz con todos. Eso sí es difícil, hermano. Porque alas de sanidad, desde el punto de vista familiar, le quiero adelantar algo. La escatología tiene que ver mucho con la familia. Los principales versículos que hablan de escatología siempre tienen el ingrediente familiar. Siempre. Por ejemplo, he aquí yo envío a mi siervo Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos a los padres. Ingrediente familia. Y después dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, tribulación. Entonces, escatología, familia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los vivientes que hemos permanecido seremos arrebatados junto a escatología. Pero el primer versículo dice, vosotros sabéis cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y después dice, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer a su esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen al Señor. Y es el mismo capítulo que habla de la venida del Señor, y en los primeros versos está hablando de relaciones sexuales matrimoniales. O sea que la escatología tiene un ingrediente familiar que la mayoría de la gente ni lo quiere ver, pero es bien importante. Entonces, cuando decimos seguir la paz con todos, el primero que tienes que seguir la paz es con los que vives en casa, porque la gente se quiere poner en paz con el vecino, con aquel que ofendió hace no sé cuántos años, le quiere ir a pedir perdón a una novia que tuvo hace 500 años. Pero no le quiere pedir perdón a la mujer. Eso ya está sospechoso. No, es que yo le hice mucho daño y entonces tengo un cargo de conciencia, le quiero ir a hablar de Cristo. Usted lo que quiere es fornicar. Y dice, pero ahora con el Facebook. Por favor, no vaya a levantar la mano, ni me vaya a decir amén, porque yo voy a hacer una pregunta en este momento. Pero repito, no vaya a levantar la mano, ni me vaya a decir amén. Pero alguno de ustedes en su momento, recuérdese, no levantar mano, no decir amén. Pero le recuerdo ya 3 veces, por si la memoria genética todavía no ha funcionado bien. Pero alguno de ustedes en su momento de ocio, al meterse en el Facebook, ¿no le ha dado curiosidad de poner en el buscador aquel, no me vaya a decir, aquel nombre de aquella persona que le hacía sentir mariposas en el estómago? ¿Qué sé yo? Me voy a inventar un nombre. No, mejor no va a ser que mire, he estado actuando de una manera tan profética. Que he tenido que pedirle perdón a hermanos y les he tenido que decir, hermano, tú tienes que creerme que yo no sabía esto. Porque con nombres, hermano. Ahorita el nombre que se me vino era Delia Santizo. A ver si alguno, pero bueno, ese nombre era el que iba a poner antes. Y todavía con aquella canción, ¿qué será de ti?
Ay, 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 Chacatay López. Oh, es que tuvimos amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. No, ponte en paz con la que vives hoy, que es tu esposa. Y si vives con una que no es tu esposa, hay que arreglar eso también, porque si no, también. Seguir la paz con todos, requisito. Y la santidad, esa santidad va a venir como consecuencia de seguir la paz con todos. Es un prerequisito. Es un prerequisito. Y entonces la santidad, porque no dice acá buscar la paz con todos y la santidad sin las cuales. No, lo dice en singular. Entonces al decirlo en singular se está refiriendo a la última, que es santidad. Pero la santidad tiene un prerequisito que es la paz. Entonces esa es una venida secreta. Yo quiero decirle lo siguiente. Esto es como una advertencia apostólica. Yo lo voy a decir como un atalaya. Usted mira si lo agarra o no, pero yo me lavo las manos sin ser Pilatos ni fariseo y se lo dejo a usted. Si le dicen en algún momento que el Señor apareció en determinado lugar y que se está apareciendo en determinada iglesia, no vaya. Eso no lo dije yo, se lo digo el Señor Jesús. Si os dicen, helo aquí, helo allá, no vayáis. Así dijo el Señor. Y a continuación él empezó a explicar otro montón de cosas, dentro de las cuales dijo, porque como el relámpago que sale del oriente y resplandece en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, esta venida por eso se llama secreta. Es secreta. Y le voy a decir algo más. Yo creo que la vamos a saber. Hermano, pero si el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo de Dios. Sí, pero ¿usted cree que no lo sabe ahora Él? Claro que sí, si Él es Dios. Pero en aquel momento estaba ungido y Él dijo que no lo sabía en ese momento. Eso por un lado. Creo que lo vamos a saber, pero no lo vamos a publicar. Cualquier libro que salga aseverando tal o cual fecha, no es cierto. Fíjese, cualquiera. Pero si es bueno, pégale una revisadita para aumentar el acervo cultural y burlarnos después. No vamos a burlar de nadie, pero yo sé que el Señor a cada uno de nosotros nos va a decir, ahora. Yo solo lo sé. Bueno, eso lo vamos a ver. Pero entonces esta es una venida secreta. Ahora mire la venida pública, es impresionante porque dice, aquí viene con las nubes, no dice en las nubes. Entonces con las nubes tiene que ser un tema. Vamos a ver cómo voy de tiempo. 3 minutos me quedan, Dios mío, Padre Santo. Bueno, le quedan al tema, pues a mí espero que Dios me dé muchos años, no 3 minutos. Aquí viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Entonces aquí tengo que parar. Ya le dije con las nubes, aunque ese no es el momento que voy a abordar esa parte, esa expresión con las nubes. Pero solo la dejo subrayada para que más adelante quizá la podamos conversar. Me interesa mucho todo ojo. Todo ojo. Todo ojo. Eso me interesa mucho. Porque todo en la Biblia es un absoluto. No hay para dónde.
No dice todo ojo de los que estén vivos en ese momento. No dice todo ojo que tengan vista 20/20. No, ahí dice todo ojo. Todo ojo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguien que está muerto, o lo va a ver venir desde la gehenna, el infierno, la cárcel, el paraíso, o lo van a levantar y le van a dar cuerpo. Es como cuando dice toda rodilla se doblará. Si les van a dar rodillas a todos para que se puedan doblar. Entonces todo ojo le verá, implica un tiempo de resurrección. Porque a continuación dice, aún los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces aquí me quiero detener un poquitito. Ese todo ojo le verá. Nos envía, mire, ya que pusieron acá esto para que no lo hayan puesto por gusto. Ay, Señor, solo que esto sí. Ahí está. Digamos que aquí va a ser la venida secreta. Entonces aquí empieza un periodo, y aquí vendría la venida pública. Entonces aquí empieza un periodo fuera de la tierra que se llama las bodas del Cordero. Y aquí abajo en la tierra empieza un periodo que se llama Día del Señor. Ya sé, Día del Señor. También se le llama Semana 70 de Daniel. También se le llama angustia de Jacob. Tiene un montón de nombres, pero eso va a ser aquí en la tierra. Ahí en el cielo va a ser las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que va a marcar este periodo tribulacionario para los que moran en la tierra y bodas del Cordero para los que se van? La venida secreta, la manifestación y el arrebatamiento. Y entonces acá viene con las nubes. Acá en esta parte viene con las nubes y viene con los llamados fieles y escogidos, los llamados escogidos y fieles. Entonces solo voy a poner acá, viene con los llamados, los escogidos y los fieles. Es decir, este era del lugar santo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Este era del atrio. Este sería el lugar santo y este de acá sería el santísimo. Perdón. Es para ahorrar tiempo. Entonces, los que le traspasaron van a estar acá y van a ver su venida. Pero aquí hay otra cosa que yo, hermano, cuando empecé a leer la Biblia y leía este versículo, los que le traspasaron, me preguntaba yo a mí mismo, ¿y quiénes traspasaron? Y el único que se me venía a la mente era el soldado romano. Eso es lo que se me venía a la mente, que el soldado romano había llegado y ¡pau!, lo había traspasado y había brotado sangre y agua. Y entonces él no podía resucitar acá, sino que tenía que pasar todo este periodo y resucitar hasta acá.
Porque aquí hay un periodo de resurrección. Recuérdese 1 Tesalonicenses 4:17 que le hablé, los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Corintios 15 dice que primero los que son de Cristo van a resucitar. Pero hay otros que van a resucitar aquí, porque hay siete facetas de la primera resurrección. Aquí van otros que resucitan aquí a la mitad, que son los 2 testigos, que usted se recuerda que los matan y el Señor los resucita a la vista de todo el mundo. Pero después, en el tiempo final, resucitan. ¿Quién? ¿Para qué? Para que todo ojo le vea. Resucitan. ¿Quiénes? Los que le traspasaron dentro de ellos. Probablemente, si no se arrepintió, estará el centurión. Pero lo que me llama la atención es los. No dice que lo van a ver él. Entonces sí, hermano Sergio, lo que pasa es que ese romano tipificaba a toda la nación romana, a todo el ejército romano, y esos son los que lo van a ver. No, no es así. Le voy a mostrar que no es así. Le voy a leer, vamos a ver, este. Con este voy a finalizar. Jeremías 18:18. Mire cómo dice. Entonces, ellos dijeron, venid, tramemos nosotros un plan contra Jeremías. Ciertamente no nos faltará la instrucción del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Venid, traspasémoslo con la lengua y no prestemos atención a ninguna de sus palabras. Entonces, hay un principio bíblico que dice que el Señor lo dijo, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. Este mismo principio se aplica cuando están persiguiendo a alguien o le están haciendo un beneficio. Digamos, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed, me diste beber, estuve enfermo, me visitasteis, en la cárcel vinisteis a mí, etcétera. Estuve desnudo y me cubriste. Entonces le van a preguntar, ¿cuándo te hicimos eso? Y nosotros nunca te hicimos eso. Y él va a decir, por cuanto se lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Note ese principio, se lo hicieron a uno del cuerpo, se lo hicieron a él. Ahora, ese mismo principio lo llevamos un poco más lejos y nos damos cuenta que Pablo está siendo perseguido, está persiguiendo. Se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces le pregunta a Saulo, ¿quién eres tú? Entonces le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero él no estaba persiguiendo a Jesús, él estaba persiguiendo a los discípulos. Pero el Señor lo tomó en cuenta como que la cosa era con él. ¿Por qué? Porque este era el cuerpo místico del Señor. El otro era el cuerpo físico, este era el cuerpo místico. Entonces tú eres el cuerpo místico. Entonces cuando tú traspasas con la lengua a alguien, tú estás traspasando a Cristo. Si lo traspasas con la lengua, lo vas a ver hasta acá. Así que o pasas por acá o pasas por acá. Porque ¿cómo lo traspasaste? Lo vas a ver hasta el final. De que lo vas a ver junto con todos. Ahora aquí viene una pregunta del $1.000.000. ¿Y cómo será traspasar con la lengua a alguien? Écheme una manita porque yo ya terminé de predicar. Ahora viene el tiempo de las preguntas y de la interactuar que vamos a tener con usted. ¿Cómo será traspasar a alguien con la lengua? Puede ser una ofensa.
puede ser una mentira, puede ser esparcir un rumor. Fíjese que esparcir un rumor no necesariamente es crear el rumor, sino que usted oyó un rumor y lo único que hace es pásala. Mira, yo lo supe de una buena fuente. Yo no sé si es cierto. Si no sabe si es cierto, ¿para qué lo va a decir? Yo no sé si es cierto, pero dicen que la fulanita se casó a prisa porque estaba embarazada. Si eso es así, discúlpeme, le hablo al traspasador, no a usted. Pero ¿a usted qué le importa? Al que le importa sería el pastor y a los padres. Entre ellos tienen que arreglar ese asunto. Pero ya toda la iglesia, ¿no? Dicen que por las noches nomás se le iban puro llorar. Cucurú, cucú, paloma, ¿va? No, dicen que venía vestida de rosado porque, ja. Dicen que se casó en un jardín, que no quisieron venir aquí a la iglesia, se casó en un jardín, no fue que no hayan querido venir, lo que pasa que el hermano Ronald los disciplinó porque ella ya está esperando bebé, 4 meses tiene, bien fajada anda. ¿Estás traspasando a alguien? Eso no es un asunto nuestro. La realidad que eso no es, y que nos ganamos con eso, pues. Es que hay que descubrir la verdad. Ya Sherlock Holmes o qué, ¿te crees? No. Traspasar con la lengua es un montón de cosas. Es ser mentiroso, es ser ofensivo, es decir, remaponeros. Y claro, y le voy a decir algo. A todos en algún momento nos traspasan con la lengua. Y entonces, hermano, eso de que cuando uno es traspasado con la lengua, ay, qué horrible. Es doloroso. Eso es bien doloroso. Padre Santo. Mire, allá en Guate, la iglesia evangélica está recibiendo un ataque feroz de entidades internacionales que quieren, lo primero que quieren es derribar las bases morales y espirituales para situar algunas agendas, pero la más fuerte es la LGTB. Y nosotros somos un pueblo bien conservador, pero no solo somos conservadores, sino que el 50% de la población guatemalteca es cristiana evangélica. Y del otro 50%, tal vez un poco más del 40% son católicos. Quizá no todos practicantes. O sea que hay una oposición a eso. Entonces lo primero que han empezado a hacer, bueno, es una batalla tremenda contra todo el liderazgo evangélico, pero contra los más representativos también me pasaron a traer, ¿va? Y en esa situación hemos visto cómo hay algunas personas que vienen a regar mentiras solo porque sí, dentro de la misma iglesia. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer en ese momento es aferrarnos a la palabra y al Espíritu. Mateo capítulo 5. Bienaventurados seréis cuando por mi causa digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo.
regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. O sea que esto no es nuevo. Este es y si no es nuevo, mire, si algo no es nuevo, pues ya es viejo. Y si es viejo, pues tiene mucho tiempo. A David lo persiguieron con la lengua. Digamos, lo maldecían. ¿Se recuerda cuando David va llorando porque uno de sus hijos, hermano, lo acaba de traicionar, violó a las 10 concubinas que tenía y lo quería matar, y él va llorando descalzo, va llorando, y hay un hombre que se llama Simei, que Simei quiere decir famoso, o sea, alguien que lo oían y le decía: fuera, fuera, hombre sanguinario, como tú le hiciste a la casa de Saúl, hoy te hace Jehová, porque uno salido de tus propias entrañas te persigue para quitarte la vida. Y el otro va llorando ya, y lo viene persiguiendo, y el otro lo está maldiciendo. Ahora, mire cómo le pegó a David, porque Joab dijo: ¿quién es ese perro muerto? Dame permiso para que pase y le corte la cabeza. Yo le hubiera dado permiso. Y algunos de ustedes me hubieran apoyado. Pero ¿sabe qué? Lo que le había afectado a David no es que fuera super requete contra hiper mega ultra penta giga tera espiritual. No. Sin lugar a dudas le había afectado lo que le estaba diciendo: hombre sanguinario. Porque él había derramado mucha sangre, y Dios le había dicho a él: tú no me vas a construir el templo porque has derramado mucha sangre. Entonces le dijo: no lo hagas, porque puede ser que Dios esté hablando por medio de él, y si ya no le agrado a Dios, va a poner a otro. Mejor me retiro. O sea, le afectó. Hermano, cuando alguien habla de ti, es de irse a encerrar, a arrodillarse y decirle: Señor, ayúdame, por favor, porque esto me puede amargar, y si me amargo, pierdo. Pero entonces lo que yo le quiero decir, lo que más le quiero decir es: no participes de traspasar el cuerpo de Cristo. Es decir, lo escatológico, empezamos primero, nos metimos allá en Génesis 0 a usted, porque antes de Génesis empezamos a hablar, y llegamos hasta Apocalipsis, pero ahorita es devocional. No hables en contra de él. Mejor, ¿no? Dice la Biblia que aún el necio cuando calla tiene perspectiva como de sabio, tiene buen pegue, decimos nosotros allá. Se quedó calladito, tiene perspectiva de sabio. Entonces, no traspasemos el cuerpo de Cristo. He dicho, caso cerrado. Muy bien. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este discipulado. Permite, bendito Padre Celestial, que nosotros podamos asimilar tu palabra en esa mente de Cristo que instalaste en nosotros hace ya tanto tiempo. Que tus pensamientos, Señor, puedan aterrizar en esa mente que pusiste en nosotros, y que se vuelvan vida, se vuelvan rema, y podamos seguir en tus caminos y cada día aprender un poco más. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Ahora, yo no sé si hay preguntas. Si hay, pues le ruego a Dios que nos ayude para que hayan respuestas. 2, 3. Y si no las hay, pues no hay problema. Aquí dejaron unas preguntitas. Bueno, ya están las preguntas a la orden del día. Bueno, entonces voy a dejar encendido la Biblia. Aquí dice la primera, Apóstol Sergio. Dice: Apóstol Sergio, bendiciones.
Bendiciones, hermano. ¿Qué significa los muertos en Cristo? Bíblicamente, ¿dónde aparece que los ministros vuelven a la gran tribulación? Bueno, como dijo hermano Ronald, eso no es del tema. Ah, sí. Ni lo mencioné. Pero bueno, eso de los muertos en Cristo es impresionante. Porque definitivamente en ese pasaje, si quiere lo leemos, hay una especie que algunos quizá lo mirarán como un juego de palabras, pero no lo es. Dice aquí, fíjese cómo el Señor deja que se miren varias palabras acá y en el original sí son palabras distintas. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Sabe qué? Si quiere lo chequeamos para que usted esté bien seguro. ¿Qué versículo era? 4:14, ok. Pero no queremos, hermanos, que acerca de los que duermen. La palabra que él utiliza acá es koimao, poner a dormir. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, la palabra ya no es koimao, ahora es otra palabra. Entonces hace una distinción entre muertos y dormidos. Muertos y dormidos. Entonces, el que aceptó a Cristo, fíjese bien lo que le voy a decir, el que aceptó a Cristo ya no puede más morir. Aunque se le pare el corazón, le dé un stroke, se lo lleven a la funeraria, le hagan la autopsia, le saquen el corazón y lo donen a otra persona y los riñones a no sé quién, ese no está muerto, está dormido. ¿Ok? Pero en los siguientes versos el Señor dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos. Pues, ¿en qué quedamos? Y no que ya no se morían, pues. No que solo se dormían y ahora ahí están muertos. Esos muertos en Cristo no se refiere a los que durmieron, sino que a aquellos que al haber dormido previamente murieron. Digamos, está agonizando, él está agonizando y tiene serios asuntos pendientes todavía que Dios le recuerda. Y él en la agonía dice, voy a ponerme a cuentas. Me peleé toda la vida, pasé 50 años enojado con mi hermano. Llámenlo, le voy a pedir perdón. Entonces él llega, el hermano, y le dice, mira, perdóname vos. Tú no tuviste la culpa, fui yo. Él murió a su orgullo, murió a su voluntad, murió y después durmió. Entonces cuando Pablo habla de morir en Cristo, él lo menciona de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 15, la versión del año 60. Os digo, hermanos, que yo cada día muero. Cada día muero. Entonces los muertos en Cristo son aquellos que murieron a sus pasiones, visiones, metas, voluntad, etcétera, y
Y se pudieron haber quedado vivos, se convirtieron en vivientes, pero tal vez llegaron a la tumba. Entonces fueron muertos en Cristo, dormidos. A eso se refiere. Tal vez habría que platicar un poquito más acerca de en Cristo. En Cristo. Sí, hermana. Apóstol, disculpe, ¿será posible también que se refiera a cuando el Señor murió y descendió, fue a libertar a los cautivos, que ellos están muertos en Cristo ahora? Sí, ellos no, es que hermana, si ellos durmieron sin haber muerto, no les dice así. Todavía el Señor no había muerto cuando los otros ya estaban muertos, ¿me entiende? Ajá. Él fue a libertar. Sí. Sí, pero yo veo que Jesús nunca le llamó a todos los que resucitan, nunca les llamó muertos, siempre les llamó dormidos. Digamos, la hija de Jairo, la niña, Lázaro. Y en los tiempos antiguos, ya para ir más atrás, nadie podía regresar de la muerte sino que estaba dormido. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos. Él tiene la primicia en todo. Entonces, si alguien resucitó antes que Cristo, tendría que haber sido primicias él. A ellos durmieron. Y de plano, pues el Señor dice, sí, hombre, para que entiendan, pues está muerto. Les dice respecto a Lázaro, pero él ya había dicho que estaban dormidos. Todos los que despiertan, mi hermana, antes del juicio final, tuvieron que haber estado dormidos. Solo Jesús va a resucitar primeramente a los dormidos, que murieron estando vivos. Ahora, la segunda parte de la pregunta decía, ¿en dónde dice que los ministros tienen que regresar a la gran tribulación? Padre Santo. Tenemos que hacer una serie de deducciones bíblicas. Número 1 dice, Dios mismo constituyó, vamos a ver, lo vamos a leer acá. Vamos a ver, aquí estás, 4:11. Y él dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, otra vez, la palabra absoluta, todos. Todos quiere decir todos. Y se refiere al tiempo, los gentiles, la gentilidad que aceptó a Cristo, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ese hasta que marca un tiempo de acción de los 5 ministerios. ¿Cuándo se van a terminar los 5 ministerios? Algunos los terminan porque les dio la gana. Dicen, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. El último fue Pablo. Necedad, pero qué obstinación, pues, qué obstinación. Eso no es cierto. Después de Pablo estaba Bernabé, era apóstol. Después de Pablo estaba Timoteo, según primera Tesalonicenses 1:1 y 2:6. Entonces no pudo haber sido el último de los apóstoles. Pero algunos los erradican y dicen, ya no hay apóstoles porque se terminó la revelación. Ya no hay profetas porque se terminó la revelación. Ahora solo hay evangelistas. Como que el evangelista no tuviera revelación. Si el evangelista tiene que tener revelación. El pastor tiene que tener revelación. Entonces, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que la iglesia se vaya? No, aquí dice que hasta que todos alcancemos la unidad perfecta. Y dice que la unidad de la fe, eso está difícil, hermanos. Porque aquí mismo no tenemos unidad de la fe. Aquí estamos juntos, pero no revueltos, dirían. No, aquí estamos juntos, pero no tenemos necesariamente la misma fe, la misma creencia. Entonces, la tarea de los ministerios es esa. Sin embargo, todavía hay otro versículo más en donde en Apocalipsis capítulo, vamos a ver, 12,
se le dan las alas de la gran águila a la mujer que está huyendo al desierto, que no es Israel, porque dice que después la bestia hace guerra contra el resto de la simiente de ella. Y las dos alas de la gran águila son ministros que vienen y son huíos. Huíos es una palabra que quiere decir hijos maduros, y su valor numérico sumado da 1260. Y la protección que ellos dan es por 1260 días en el desierto. Entonces, bueno, aparte de eso, miramos solo que estos ya están castigados, ¿verdad? Cuando dice que los que se meten con Jezabel los tiran a gran tribulación, pero esos son castigados, sería en carne y sangre, no en carne y huesos. Los otros regresarán en carne y huesos para poder terminar de hacer la obra que tienen que hacer con los que ya se salvaron. Con los que ya se salvaron. Wow. De veras que esa es una actividad misteriosa, pero yo lo veo por lo menos en esos 2 versículos. Suben a presentar a la novia y tienen que terminar un trabajo aquí. ¿Hay alguna otra ahí que... Sí. ¿Esa bolsa está llena de preguntas? No. Hay varias preguntas que ya se respondieron con el tema inicial, bueno. porque hablan de la relación del tiempo final con Cristo. Aquí podría ser interesante ver esto, graficarlo para que les quede más claro. Dice, si es posible explicar los lugares del Seol. Los lugares del Seol. Bueno, mire, para empezar, tenemos que entender que Seol es una palabra que describe la región de los muertos, solamente que es una palabra hebrea. En el griego es Hades y también significa lo mismo. La región de los muertos, según vemos en la Biblia, en las parábolas que el Señor manifestó, están divididas en 2 partes en donde tienen contenidos a humanos. La primera, ahí estamos hablando de almas, ¿ok? Almas que van ahí, esa región de los muertos, almas que van ahí. Esa es otra cosa que tenemos que explicar. El espíritu no va ahí. Nosotros somos trinos. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12, que cuando una persona se muere, su espíritu vuelve a Dios que lo dio. No importa si es redimido o no, regresa a Dios. Dios, así como toda la sangre regresa al corazón, Dios envía a unos a determinado lugar y a otros a otro, como el corazón lo hace. El corazón recibe toda la sangre, y una la manda a los pulmones y otra al torrente sanguíneo. La que manda al torrente sanguíneo es porque le llaman que es una sangre limpia. La otra la manda a que se purifique a los pulmones, pero todos regresan. Entonces, poniendo este ejemplo, todos los espíritus regresan a Dios, el corazón. Lo que vaya inmundo, según Apocalipsis 18, 1 y 2, Dios lo manda a Babilonia. Lo que haya redimido, según Hebreos capítulo 12, versículo 21 al 23, Dios lo manda a Jerusalén, a la nueva Jerusalén. Por eso es que ahí dice que están los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso es en cuanto al espíritu. El alma es puesta en el Seol. En el Seol, que es la región de los muertos, está dividido en 2 grandes partes, en donde en una están los castigados y en otra están los que no van a ser castigados. En medio, según lo describe la parábola, hay una cima con S, no con C, porque si fuera con C es una montaña, con S es un barranco.
un abismo, en donde Dios tiene a todos los que le dije de Génesis 1:1. Cuando Dios destruyó a todos ellos, los tiene ahí en medio. Entonces, los que están en el lado de los que fueron premiados en el seno de Abraham, no pueden pasar. Esos, mi hermana, sí serían muertos en Cristo. Estos que están ahí, esos serían muertos en Cristo. No pueden pasar al otro lado. Ni los que están castigados pueden pasar a este lado. Ahora tendríamos que enfocarnos ya no en los que están en el seno de Abraham o paraíso, sino que tendríamos que enfocarnos en los que están castigados. En los que están castigados hay unos que su espíritu no se redimió. Como su espíritu no se redimió, esos están condenados a la destrucción eterna. Pero hay algunos cuyo espíritu sí se redimió por medio de Cristo Jesús, pero sus almas no fueron purificadas. Entonces estos no saldrán de ahí hasta que paguen el último cuadrante. Entonces ahí, esa región, hay cárceles, hay diferentes sectores en donde están los reos de más alta peligrosidad, que esos ya están condenados a muerte, están en el pasillo, están en la línea, y los otros son algunos que en algún momento van a salir cuando paguen el último cuadrante. Padre, ahí está la gehenna. De ahí sacaron en alguna religión algo que se llama purgatorio, con la única diferencia que el purgatorio, ellos dicen que cualquier alma la pueden sacar de ahí con sacrificios terrenales. Y no, eso no es posible, porque el que se fue tiene que haber tomado una decisión acá. Todo depende si su espíritu resucitó. Si el espíritu resucitó al haber aceptado a Cristo, porque Cristo es el espíritu vivificante. Primer Adán, alma viviente. Postrer Adán, espíritu vivificante. Si el espíritu fue vivificado y luego murió, ese va a pagar. Lo van a hacer pasar una tribulación, pero después lo van a purificar. Mientras su espíritu está siendo perfeccionado, pero no en un lugar de sufrimiento, sino que en la Nueva Jerusalén. Es bien complicado ese tema, pero así es. Y yo lo veo claro. Algunos se asustan, eso parece el purgatorio. No, hombre, el purgatorio es otra cosa. Fíjese que yo he platicado con gente católica o que fueron católicos, dicen ellos buenos católicos, y siempre les he preguntado acerca del purgatorio. ¿Cómo es? Mira, ¿y cómo aprendiste? Yo crecí en un colegio católico. A nosotros no nos enseñaron nada de eso. Y les pregunto, ¿cómo es lo del purgatorio? ¿Cuál es el sustento que ustedes tienen? No le atinan, no saben. Entonces les digo, no, ustedes no saben. Entonces, con la teoría que tienen ustedes, hasta los perros tienen un purgatorio en donde van a sufrir el ataque de las pulgas, ¿verdad? Pero esa purga que reciben las almas es otra cuestión. Entonces la región de los muertos sí tiene diferentes divisiones. Impresionante que hay gente que, como Dante, ¿va? No Dante Gebel, sino que Dante Alighieri, que puso la pintura del infierno, cómo lo miraba él y quién estaba en el último, en la última de las posilgas, ¿verdad? Bueno, eso, él, saber en dónde lo vio, cómo se lo imaginó, todo. Yo lo que logro ver en la Biblia, y no me atrevo a más, no me atrevo a ir más allá de lo que está escrito, si Pablo, o por lo menos que yo no lo haya visto, entonces no lo digo. Pero lo que yo he visto es que hay gehenna, que hay tártaro, que hay una región de los muertos que está dividida en cárceles, hay un abismo y hay un paraíso.
lugar en donde siguen llegando las almas de los redimidos. Y que los espíritus de los irredentos se convierten en demonios. Primero en espíritus inmundos y después en demonios, después del juicio. Sigamos con otra pregunta. ¿No tienen una más fácil que podría ser esta, que sería interesante para los hermanos también identificar? Aquí hay un hermano que pregunta, o hermana, no sé, dice, ¿cómo reconocer claramente la evidencia del anticristo? O sea, me imagino señales, características que vayan dando el perfil, porque dice, ¿cómo reconocer al anticristo? Bueno, tenemos que volver otra vez a la carga con que nosotros somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo, y van a ver algún perfil de anticristos, características. Y cuando hablo de características, obviamente eso está vinculado con la palabra carácter. Hay un pasaje en la Biblia en donde se mencionan 18 características. Debes de tener cuidado, Timoteo, porque en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Entonces empieza con eso y termina con amadores de los placeres más que de Dios. Pero dentro de todas esas cosas, me parece que hay 18, 6, 6, 6. Eso vendría a ser el carácter del anticristo. También en algún momento el Señor a mí me dio una orientación respecto a todos los capítulos 13 y 18 de la Biblia. Entonces el Señor me hizo ver que en todos los capítulos 13 de la Biblia está el carácter del falso profeta, y en todos los capítulos 18 está el carácter del anticristo político. Llamémosle de esa manera para diferenciarlo, ¿verdad? El anticristo sería el político y el falso profeta sería lo religioso. Pero los dos van a estar vinculados entre sí y van a tener mucho que ver en política y religión también, ¿verdad? Ahí me llevé la tremenda sorpresa que hay libros que no tienen capítulo 13. Y entonces eso, cuando lo analicé, wow, eso fue un regocijo para mí porque entendí algo. Digamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco, todos tienen 13 y 18. Después de ellos está Josué, que sería el número 6, también tiene. Después está Jueces, que también tienen 13 y 18. Pero después viene Ruth, y Ruth no tiene ni 13 ni 18, pero Ruth es la mujer que se casa. Entonces entendí que el Señor me estaba haciendo ver que le había arrancado a la que se casa toda característica del falso profeta y del anticristo, toda rebelión y todo carácter del anticristo. Ahí vendría a ser la primera manifestación. Ahora, ir señalando que es el rey de Inglaterra, que es el rey de España, que es Donald Trump, que es no sé quién, hasta ahí no me animo, porque creo que cada uno de ellos pues pueden ser utilizados, pero hasta que no ven una revelación plena, yo me animaría a decir fulano lo miro como el anticristo. Sin embargo, hay sospechosos, altamente sospechosos, pero como dice ese principio legal, ¿verdad? Todo el mundo es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario. Yo diría que el al-Mahdi, que es el Mesías que esperan los musulmanes, creo que ese es el sospechoso número 1. Los musulmanes esperan un Mesías que dice que va a destruir a todo Occidente y que va a llegar a ayudarlos a ellos cuando ellos estén contra la pared, cuando todo el mundo los esté persiguiendo. Por eso es que ellos hacen lo que hacen para que los persigan, como tratando de apresurar
la venida de su Al-Mahdi. Ese Al-Mahdi, que es el Mesías de ellos, tiene las mismas características del anticristo. Así que se debería de ver dentro de los musulmanes quién descolla como tal. Ahora, aquí tenemos un serio problema con la tradición evangélica, que dice que el anticristo tiene que ser judío. Y yo no le veo problema, ningún problema, porque Esther nadie sabía que era judía, ocultó su nacionalidad. Entonces bien podría ser un judío que se hizo pasar por musulmán. Viera que se llevan bien. Mire. Yo no sé si usted ha ido a Israel, pero generalmente el guía es judío y el chofer es musulmán. Generalmente, no siempre. Y un día que mi pastor estaba evangelizando a un judío, el judío le dijo: yo preferiría darle en matrimonio a mi hija a este musulmán que a ti que eres cristiano, porque este cree en un solo Dios y ustedes creen en muchos dioses. Le dijo él así a mi pastor, le dijo: no, nosotros creemos en un solo Dios. Esa era otra cuestión. A lo que voy es a la vinculación que ellos tienen. Y ahora con todo esto que ha sucedido en los últimos meses, esta primera visita que hizo el presidente de los Estados Unidos, su primer viaje que hizo fue primero a Arabia Saudita, en donde encontró a más de 50 líderes musulmanes. Participó con ellos en algunas cuestiones bien interesantes, hasta con su espada y una danza que hicieron ahí, que dicen que tiene un simbolismo pues espiritual. Luego se fue a Israel y luego al Vaticano. Está uniendo todo eso, lo está uniendo. Entonces para mí que va a surgir de un personaje musulmán, el anticristo. ¿Y por qué otra cosa? Porque se opone a Cristo, es anti, no es pseudo, no es un falso Cristo, es un anticristo. Aparte están los pseudos. Entonces del Vaticano van a salir los pseudos y de los musulmanes van a salir los anti, y el botín va a ser Israel. Nosotros no, porque ya no deberíamos de estar acá. Primero Dios. Usted se anima a irse. Va, sigamos pues con otra pregunta. ¿Estamos? Padre Santo, entonces me hubiera alargado con la pregunta. Bueno, ok, dejémoslo ahí. Amén. Amados, vamos a terminar acá, porque usted sabe que el siervo del Señor también tiene que comer. No necesita ya mucho, ¿verdad? Pero y vamos a bendecir al Señor también ahora, para terminar este hermoso discipulado, con nuestras ofrendas. ¿Cuántos quieren bendecir al Señor con una ofrenda? Así que vamos a orar por nuestras ofrendas. Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La Iglesia Cristiana, tu enlace familiar, te invita a sus actividades de la semana. Miércoles 20 horas, culto general. Domingo 8 de la mañana, oración general. Domingo 10:30 de la mañana, culto general. Nuestra dirección en Estados Unidos, 8646 Comuna de la Florida, a pasos del Metro Rojas Magallanes. Para más información, visítanos en www.tuenlacefamiliar.cl. Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. Cuando perdona, punto, perdona. Dice la Biblia: este día las salas ministeriales han venido
tu tierra.